Entonces, los 6 tipos de proyecto sentido según Salomon Selam, que él ha estado estudiando mucho la descodificación biológica, es decir, el significado, el sentido de los síntomas a través de las emociones, ¿no? ¿Qué sentido tiene cada uno de los síntomas que aparecen en nuestra vida, teniendo en cuenta cuál es nuestro proyecto sentido, ¿no? Cómo hemos sido, cómo hemos crecido, todos nuestros condicionamientos. Entonces, el primer proyecto sentido es el inintencionado explícito. Es decir, cuando los padres cuando saben que están embarazados, ¿no? Y le ponen un deseo a ese hijo. Por ejemplo, el padre viene de un linaje de médicos o de abogados o de cierta profesión en la que va pasando de una generación a otra. Llega este embarazo y dice, yo quiero que mi hijo tenga la misma profesión que yo para que seamos iguales. Eso sería mi mayor gozo y me honraría mucho si lo hiciera inconscientemente. Si no, lo voy a excluir inconscientemente. Entonces, el bebé que nace, a lo mejor nace chica y va a hacer dos cosas. Va a hacer todo lo posible para que el papá no la excluya, entonces seguramente tendrá la misma profesión. A lo mejor él es ingeniero y ella va a ser ingeniera a pesar de que no le guste. O tenemos tres maneras, ¿no? de lidiar con esto. O hago lo mismo o me voy al lado contrario, es decir, para nada me voy a hacer ingeniera, médico o abogado porque no me apetece ni me gusta. Entonces voy a hacer todo lo contrario. Voy a ser profesora de yoga o poricultora o comadrona o cualquier otra profesión que no tenga nada que ver con la de su linaje, a riesgo de ser excluido o excluida. Porque pasan dos cosas, ¿no? Cuando yo hago lo mismo que se ha hecho en mi linaje, inconscientemente yo ya sé que voy a ser incluido. Y lo que pasa es que no me voy a permitir llegar más alto que mi padre o que mis ancestros, porque ese es como un techo de cristal que nos ponemos. No puedo ser más que mi padre. Si yo salgo de ahí, de esa cúpula de cristal, me permito investigar y decir, bueno, pues es que eso no me apetece. No solo que me apetece, pero no eso. Entonces me voy al otro extremo, que es, digamos, la parte más rebelde, porque está buscando su propia identidad, pero no tiene éxito porque lo está haciendo como contraposición. Entonces suelen ser personas que no les gusta su trabajo, pero tampoco quieren el que les estaba planteado, entonces hacen cualquier otra cosa, pero tampoco tienen éxito. Esa es la tercera opción en la que ya hacemos las paces con nosotros mismos y con nuestro clan y decimos, mira, a mí lo que realmente me gusta es tal cosa. ¿No? Esto es lo que realmente me trae un gozo y una satisfacción y así siento que estoy aportando un contenido de valor a la humanidad y desde ahí yo sí me puedo permitir ser próspera, ¿no? Porque lo estoy haciendo desde ahí, ¿no? Desde estoy en paz con mis padres, estoy en paz conmigo misma y estoy siendo coherente. Entonces ahí sí que me viene la prosperidad. Si no, es un poco más complicado porque parece que estoy yendo, si soy próspero voy en contra de mis padres. ¿No? De lo que se espera de mí. Y eso de que me excluyan es uno de los karmas que, por ejemplo, se vienen heredando, ¿no? De vidas anteriores, de habernos sentido excluidos y luego nos sentimos excluidos también en esta vida. Y la cuestión es equilibrarnos, ¿no? Es decir, mi, te hablo de mi propia experiencia. Mi padre siempre ha marcado mi línea de estudios hasta los 26 que decidí hacer un máster de cooperación internacional porque sabía que quería ayudar, pero no sabía cómo. Pero hasta entonces había estado estudiando más o menos lo que había estudiado una carrera. El que hiciera derecho, yo hice traducción porque yo lo que quería era viajar. Entonces, no tuve mucho éxito hasta que, bueno, después me fui a la India con 28 años, bueno,
Tailandia, India, y ahí descubrí las terapias, descubrí el Reiki, pero mi padre me excluyó y me rechazó, me insultó, hizo de todo lo posible para dejarme bien claro que eso no le gustaba, ese camino no me iba a traer prosperidad. Entonces fue después a través de esa búsqueda, ¿no? De la paz con mis padres, ¿no? A través de las constelaciones familiares, que yo hago la paz internamente con ellos y ellos vienen de visita a México y todo se soluciona. Y desde entonces me permito ser próspera dentro de la profesión que yo he elegido y además mi padre está tranquilo, le gusta más o menos, ¿no? Entonces no tenemos un conflicto respecto a ese tema. Ese es un poco el viaje del alma, ¿no? De o hago lo mismo y así me incluyen y no siento que estoy en peligro de exclusión, porque eso es además uno de los miedos más atroces, ¿no? Del ser humano, porque como hasta hace poco vivíamos en la naturaleza y si no estábamos dentro de un círculo de protección, ¿no? De que podía ser las fronteras, ¿no? Las murallas del pueblo o nuestro propio clan en la cueva, si nos excluían de ahí, nos podíamos morir solos en la naturaleza, ¿no? Entonces eso es algo que siempre se tiende a no hacer. Ya nos viene así como muy, muy ancestral. Entonces, em, por eso no deseamos ser excluidos porque nos podemos morir y el autoexcluirnos no haciendo lo que quieren nuestros padres con nosotros, pues entonces nos ponemos en riesgo hasta que encontramos esa línea media, ¿no? Entonces, una manera también de honrar no es solo que la profesión, sino, por ejemplo, cuando sabemos que no fuimos deseados, ¿no? Por ejemplo, que nuestra madre nos dice, es que fuiste un accidente. Y resulta que para honrar lo que nos dice, tenemos 20 accidentes en la vida, ¿no? Porque nos lo ha dicho ella, entonces la honramos diciendo, amén, sí, es verdad, yo soy un accidente. Em, o nos dice, es que no deberías haber nacido, porque a lo mejor el hecho de que nos hubiera concebido no había sido deseado y hace que, bueno, hubiera tenido que estar con nuestro padre y no lo había deseado, etcétera. Y ese embarazo le dio muchas, embarazo y maternidad, ¿no? Le dio muchos problemas. Entonces, al decirnos no deberías haber nacido, podemos desarrollar esta creencia de que no somos bienvenidos, con lo cual no vamos a vivir nuestra vida, vamos a estar siempre como con una tristeza y como sintiendo que no tengo derecho a vivir, ¿no? Y como un no merecimiento de estar en la vida. Entonces, ves pensando, ¿no? Ves sintiendo si todos estos tipos de conflictos que llaman de inexistencia te resuenan a ti en algo. Te dejo algunos ejemplos en el texto que te voy a adjuntar para que puedas ir viendo distintas perspectivas. Entonces, otro de los proyectos sentidos que hay es según los acontecimientos naturales. Algo sucede durante tu embarazo que puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, para bien puede ser que papá por fin se saque la licenciatura o el doctorado que ha estado esperando tantísimo tiempo y hay celebración y júbilo y le ascienden, ta, ta, ta. Entonces, yo voy a nacer absorbiendo esas emociones de éxito, de felicidad, de prosperidad. Y eso me va a acompañar toda la vida. Y si pasa lo contrario también. Es decir, si, por ejemplo, el padre de mi madre se enferma y fallece o tiene un accidente y fallece durante mi embarazo, mi madre va a estar haciendo un duelo y yo voy a sentir siempre una tristeza profunda que me acompaña y no sé ni por qué es. Fíjate que si eso te pasa a ti o a otra persona, ¿no? Que dices, jo, yo me siento que siempre he estado deprimida, que siempre he sido una persona triste desde mi infancia. Pregunta a esa persona cómo fue su embarazo, cómo estaba su madre durante su embarazo, porque eso le va a condicionar emocionalmente, porque durante el embarazo estamos absorbiendo todas las emociones de mamá, somos simbióticos, somos uno con ella. Entonces, eso es una de las cosas que las madres no solemos ser
conscientes y luego pasa lo que pasa, porque resulta que todo lo que ella está viviendo se convierte, todas las emociones van al riego sanguíneo en forma de químicos, de hormonas, y entonces eso hace que nosotros nos sintamos así también de mayor, como que lo hayamos incorporado. Es decir, estudia bien cómo se sentía tu madre durante tu embarazo, porque eso va a condicionar la manera en que tú percibas eh, cómo estás en la vida, ¿no? Cómo te relacionas con la vida. También puede ser que tu proyecto de sentido sea de urgencia. Es decir, que, por ejemplo, sucede algo que, por ejemplo, se fallece un bebé antes que nosotros, que habían estado esperando muchísimo, fallece durante el embarazo a los 6 meses, que ya la mamá le había puesto el nombre y todo, entonces a los 3 meses o a los 2 meses de este aborto nacemos nosotros porque está deseando volverlo a traer a la vida. También puede ser que haya alguna urgencia, alguna crisis importante, ¿no? Como, yo qué sé, al padre lo echan, entra en bancarrota, tienen que emigrar de golpe por lo que sea. Entonces, si es concebido en esas circunstancias o la madre vive el embarazo durante esas circunstancias, puede que nos condicione tanto que después tengamos una profesión que repare esa circunstancia de urgencia. Es decir, a lo mejor si hemos sido concebidos después de un aborto, pues queremos ser comadronas para que esto no vuelva a suceder. Si hemos sido concebidos desde una bancarrota, pues vamos a estudiar en alguna profesión que tenga que ver con el comercio, con las empresas, para que no nos vuelva a suceder eso, ¿no? Porque ya lo hemos vivido, entonces venimos a repararlo. Pero esto no sucede porque, como os decía, ya viene de nuestra vida anterior. Y ahora, esta circunstancia era importante para que eligiéramos esa profesión, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en esos momentos y por qué yo he elegido esta profesión? Porque eso va a hacer que nos demos cuenta de si estamos tratando de reparar algo que sucedió o es que lo hemos elegido porque queremos. Si estamos tratando de reparar, muchas veces no nos va...